Hola a todas y a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Pase a Pase de Beca Sports, un programa semanal de conversación deportiva y humana desde el rugby y desde el modelo de desarrollo neozelandés basado en el intercambio sociocultural con enfoque deportivo comunitario y de la mano de la ciencia del deporte para un vivir sustentable. Hablaremos de rugby desde lo inexistente o emergente hasta lo competitivo nacional e internacional, principalmente de Nueva Zelanda, considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Los dejamos con Pase a Pase. Hola a todos, llegó el día en que Pase a Pase, temporada 3. ¿Cómo estás, Fran? Mira el invitado que tenemos, por favor. Hi, Jeremy, how are you, my friend? Yes, very good, thank you. Estoy re contento. Mira, pues finalmente nos demoraba un poco a comenzar esta temporada 3, pero finalmente coordinamos ya con lo que es la ventana internacional, con el trabajo, el segundo semestre, etcétera, pero ya comenzando, contento nuevamente con las fronteras completamente cerradas, salvo con las Islas Cook. Estamos con las ventanas abiertas en este momento, porque tratando de parar que el Delta no entre a Nueva Zelanda, pero aparte de eso, bien. Estamos acá viviendo. Haciendo lo contrario, Fran. Nosotros estamos abriendo la frontera. Sí. Pero bueno, dijimos que no íbamos a enfocarnos mucho en eso. En el contexto rugbyístico, Uruguay ganó a Brasil, bien ganado, sacó el primer lugar del triangular, Chile quedó en el segundo. Ahora esperar qué pasa entre Canadá y Estados Unidos en septiembre y veremos cómo se sigue jugando la suerte de Chile camino a Francia 2023. En estos momentos está empezando el Sevens de rugby en Tokio, tengo entendido. Dentro de poco jugaba Pumas con Australia y un par de horas más, unas horas más con All Blacks. Así que se viene rugby bonito. Jeremy, just so you know, what Gustavo is saying is that the Olympic rugby is starting just around now with the first few games at the moment. Vamos a estar traduciendo simultáneamente a Jeremy lo que estamos conversando nosotros, como también lo que él nos va a decir a nosotros, y es súper interesante contar un poco que Jeremy fue parte de la delegación de New Zealand Rugby que fue a Tokio el 2019, previo al Mundial, para generar este clima y esta cercanía entre New Zealand Rugby y el rugby japonés. Jeremy, I'm just kind of stating how you went to Japan and to Tokyo in 2019, right before the World Cup. Yes. Before we get started, can you introduce yourself? I mean, everybody kind of knows Gustavo and myself, but can you go for an introduction? Tihei Māori ora, te mea tuatahi ka mihi ki te mātua nui te rangi, tuarua ka mihi tu heitia me te whare kāhui āriki nui tonu. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ko taupiri te maunga, ko waikato tō awa. Taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko tainui te waka, ko waikato me te aroa tō iwi, ko King Tawhiao, te rangatira. Ko Jeremy Wara ahau. So I'll just quickly brief you on what I just said. So first thing was important to Māori in our culture that we acknowledge our Heavenly Father first and foremost. So just acknowledge God. Jeremy nos está contando que es la introducción que se hace generalmente en Māori o en Tereo cuando uno se presenta, y lo primero que antes de comenzar es que se hace un reconocimiento a lo que llamamos acá el Heavenly Father, a Dios. Yeah. So we acknowledge first and foremost our Heavenly Father, and then our second thing is we acknowledge our Māori King. Especially where we are. Yeah. So those are two acknowledgements I wanted to make before we start, and then I went into another part about where I'm from.
La segunda parte que hace Jeremy es presenta, pues luego de hacer un reconocimiento a Dios y al rey Māori, hace un reconocimiento a de dónde él proviene. Yeah. So I started with our maunga, our mountain. Comienza con la montaña. So really important to Māori that we identify with a place of being. So as a place muy importante para Māori que se identifiquen con un lugar de donde son. Yep. So where we grow up and where we belong to. So we identify that by a significant mountain or a maunga that's important to us. So we can always look at that and know we're home. De dónde son o dónde se han criado, y siempre se hace un reconocimiento con un lugar significativo geográfico, y eso para eso miran a una montaña y eso los liga con el lugar de donde son. Por lo tanto, voy a meter acá yo mi cuchara. En el caso mío sería San Cristóbal, porque esa es la montaña o el cerro más cercano donde yo me crié o donde yo nací. O sea, yo creo que es más significativo para el caso chileno el Manquehue, que es un volcán extinto que es más grande que el San Cristóbal. Pero es con el que uno se identifica. Ah, ok. Y eso lo conversé esta semana con mi señora, porque yo vivía en Providencia. Mi señora vivía en Vitacura. Y para ella era el Manquehue, para mí era más significativo el San Cristóbal. Es así de relativo. We're just making a connection because you know that Santiago, where we're from, we're full of mountains. So we're just having that discussion, which one would be mine and which one was my wife's, etc. Sorry, Jeremy, do they have names? Do they have names? Oh, yeah, of course. They do, yeah. So same principle. So we we connect to one, some connect to a few, but I identify with one, which was the royal or the king's mountain down in Taupiti. So I said Taupiti te maunga and gave you the signal of the maunga. Then the second one was this here is the awa, which is the river. The river. So, el segundo símbolo, el agua, que uno se identifica con el otro icono geográfico que sería el agua, y por eso que hace el símbolo con las manos. And your awa is Waikato? Waikato, yep. So Waikato is the longest river in New Zealand. And why do you know that it was agua in Spanish? Did you learn it from Fran, or did you read it before? Oh, is it the same? It's the same. Yeah, no. Oh, agua wow. is in Tereo. Yeah. Agua is. Hey, we talked about, we got some connections to Chile, don't we? Yeah. Māori and Chile, we do have some connections. Oh. Yeah, agua means waterways, and y agua en castellano significa agua, pero agua en tereo también significa vías de agua. Y lo que está diciendo Jeremy es que su agua es el río Waikato, que es el río más largo de Nueva Zelanda. Yeah. My agua is Mapocho. Same here. Oh, yeah. That is the river that means in Mapudungun means the water that gets under the land. Yes. That means Mapocho. Yeah, that would be my agua as well. Nosotros estamos hablándole a Jeremy, contándole a Jeremy que nuestro agua sería el río Mapocho y el significado del río Mapocho que es agua que pasa por bajo la tierra. Jeremy, go on. Let's go. Keep going with yours. Yeah. So we've got the awa, which is Waikato awa, and then I showed this is our oar. So we came in by boat, by waka, and my waka was the Tainui waka. So that's a signal for that. El tercer símbolo de pertenencia es el waka, que hemos hablado durante todo el año pasado, que es el waka con el que llegó su gente. Y el waka, y por eso muestra como el remo del waka, y el waka de Jeremy es Tanui. Yeah. So we came in on the Tainui waka, and then I identified which tribe I belonged to, which was this. So the tribe I belong to is Waikato. Y así identifica la tribu a la que él pertenece, que sería Waikato. Por lo tanto, el Waka es Tanui, la tribu es Waikato. Yeah. And then finally, just acknowledged the second king, who he would have been
4 generations ago, my grandfather. So that's rangatira. So there's that signal for rangatira, which is they wear the feather in the head. Okay. Y el segundo reconocimiento que hizo al segundo rey Māori, que hubiese sido uno de sus tatarabuelos, y por eso que hace la figura de la pluma, porque usarían una pluma por ser el rey. Yeah. And then I just introduced myself. So called Jeremy Wara Aho is I am Jeremy Wara. So from that, when Māori go into a meeting, we do our pepeha. We talk about where we're from, and others in the room will know where we're from. And then sometimes you'll find that we have connections, either through our mountain, through our awa, waka, or our iwis. Lo que está contando Jeremy, que cuando Māoris entran a una reunión, como en el caso nuestro o de hoy, hacemos el pipija. El pipija es la presentación, que como nos introducimos al grupo, y así encontramos que hay una conexión, ya sea por la montaña, por el río, por la tribu o por el waka, que puede unir a las personas que están en la reunión. ¿Y en los terceros tiempos se estila en algún momento algún tipo de intercambio así o no? Jeremy's asking if in the aftermatches, do players and people do a pipiha? Would we be relating that in the rugby sense? Probably more so, not so much in the aftermatches. I think it comes down to timing, and I think that's more so when you're getting together for a formal meet. You'd give your pipiha. Lo que cuenta Jeremy es que los terceros tiempos, un poco por los tiempos y cómo se desenvuelven, en realidad no, pero sí para las reuniones más formales se hacen los pipija. Yeah, what you will get at an aftermatch in a Māori environment is you'd get a karakia, which is a Māori prayer. Lo que va a tener en un ambiente Māori después de un partido en el tercer tiempo, como preguntabas tú, Gustavo, recibirías un karakia, que el karakia es el rezo Māori. Yeah, so I guess that sums up basically where I'm from, and where do we want to go from there, Fran? Bueno, esto es lo que resume un poco de quién es Jeremy, de dónde él viene, pero le voy a hacer un par de preguntas ahora con respecto a que él se presentó y él ya concluyó su presentación, quién es él, pero desde el punto de vista rugbyístico, profesional, lo que hace día a día, en realidad no sabemos. Y qué interesante, porque en realidad él terminó su presentación. What I'm saying, Jeremy, is that you've actually introduced yourself, but from the rugby sense, from what you do every day, we don't know who you are, but it's pretty important that, from our New Zealand perspective, it's pretty important that who you are, you've already stated it. Yeah, I have. So if you want me to talk about now what I do, I'll get into that. Entonces, mira, lo que me dice, claro, yo ya me presenté quién soy, pero si quieres que cuente qué es lo que hago, lo puedo hacer ahora. Para que vean la distinción, que lo que uno hace no es quien uno es. Go for it, Jeremy. Cool. So my job title is Rugby Development Manager, and I work for Counties Manukau Rugby Union, as you can see in the back there, with some good Counties men there. With an Irish player. Yeah, and he's a Lion as well. That's right. Lo que estaba hablando con Jeremy es que él dice que eso lo que hace como trabajo día a día es que trabaja para Counties Manukau Rugby Union como el gerente de desarrollo de Counties Manukau Rugby Union, y unos buenos jugadores de Counties están en la parte de atrás de su guardapantalla. De hecho, el que está firmando el Brand Fairley Shield es Bundy aquí, por eso estábamos como riendo, ¿no? Que actualmente es seleccionado a Irlanda y Cosia, y jugador de los British and Irish Lions. That guy. Mano de Wapue. Mani Rewa boy, that's right. Yeah, most of those boys were Mani Rewa boys, actually. So that's my job title. What I do is I am responsible for developing the game here in counties, making sure that the game is right for the people. So the development covers off coaches,
players, referees, administrators. So we cover the community rugby space. Lo que cuenta Jeremy que su trabajo y su responsabilidad con respecto al rugby en Counties Manukau Rugby Union es el desarrollo del deporte del rugby, y el desarrollo del rugby involucra para él preocuparse del desarrollo de entrenadores, el desarrollo de jugadores, de referees y de administradores, para que asegurarse que el rugby y el deporte como se está jugando o se está practicando en counties sea apropiado para la gente de counties. También también está a cargo de desarrollar el calendario con sus actividades durante el año, ¿no? Gustavo's asking if it's also part of organizing the calendar. I know the answer to that. Yeah, as you know. Yes, sí, definitely. Yeah. Sí, y de hecho yo sé porque todos los años en enero me manda el calendario del año Jeremy de todas las actividades que están sucediendo, así que sí. Cool. So that's what you but you've also, and one of the things that we've discussed with Gustavo, you've also been involved with Māori rugby, and you've been tell everybody a big leader with regards to Māori rugby in counties. Lo que le estoy preguntando a Jeremy un poco que nos cuente su experiencia y su involucramiento con Māori rugby, especialmente su liderazgo con respecto al Māori rugby en counties. Yep, so been involved with the county's Māori rugby program for the last 13 years, and I've, at the grassroots level, it's challenging because it relies heavily on good people and a good committee. So it's been a long time building that. So in the meantime, I have been working a lot in the New Zealand rugby program, trying to build that level so that there's something for the grassroots to aspire to. So if we have something there, then they will come there. They will have to. Lo que nos cuenta Jeremy que hace 13 años estaba involucrado con el programa de Counties Māori Rugby, que es a nivel de desarrollo, como le llamaríamos en Latinoamérica, y dice que es bastante desafiante poder desarrollar el rugby a ese nivel, que es el nivel de desarrollo, que con mucho desafío, y como ha sido un desafío tan grande y tan desafiante y con tantos obstáculos, etcétera, también ha estado involucrado a nivel de New Zealand Māori Rugby, que a nivel nacional, para desarrollar y fortalecer mucho más el Māori Rugby a nivel nacional, para que haya algo que las provincias puedan aspirar con respecto a un programa nacional para Māori Rugby. Yeah, so to make Māori Rugby aspirational, we've put a lot of effort into the New Zealand level. So now we have a Māori All Black team. We now have a Māori under-20s team and a New Zealand Māori under-18s team underneath that. So players at community level now have something to aspire to. Lo que cuenta que lo que han desarrollado en estos años es que se ha fortalecido y se ha desarrollado mucho más fuerte el equipo de Māori All Blacks, que tuvimos la oportunidad de ver tanto en Brasil como en Chile. Hay un equipo de Māori All Blacks sub-20 y sub-18. Y eso, la importancia de estos tres equipos es que ha generado un sentido aspiracional para que al nivel de comunidades puede haber un sentido de que puedo aspirar a jugar por un Māori All Black Team, y eso ayuda a generar más rugby en este ambiente de Māori. So I'll just to give you some context on, I guess, what Māori rugby or what we've been able to achieve at the national level. 5-6 years ago, we didn't have a New Zealand team. In 2016 was our first year of having a New Zealand Māori under-18. 2017, we were fortunate enough to be given a chance to play against the New Zealand B team
for secondary school rugby. We performed really well, and so they gave us another crack again the following year, and the same again. And we're this year now, 5 years later, we are now on the international stage playing against Australia, New Zealand secondary schools, New Zealand Barbarians. We've played against Tonga and Fiji. So we've built a solid program in a short space of time. Lo que nos cuenta Jeremy es que hace 5 o 6 años atrás, Māori All Blacks o New Zealand Māoris no tenía un equipo. Y en un pequeño espacio de tiempo han podido construir un programa bastante bueno. De hecho, el primer año que armaron este programa para los sub-18, el 2016, solamente jugaron armaron el programa en el 2016 y luego en el 2017 tuvieron la oportunidad de jugar por primera vez contra el New Zealand B Team, que es el equipo de secundaria B, ni siquiera el primer equipo, el segundo equipo, le dieron la oportunidad de jugar con ellos. Después del 2018 y 2019 lo mismo, pudieron repetir esta experiencia y como el programa se había armado bastante bien y bastante fuerte, ya ahora en el 2021 tienen la posibilidad de estar jugando partidos internacionales contra los Australians, Fiji, Tonga y también el New Zealand Team. Le voy a preguntar a Jeremy un poco el feedback que ha tenido de los jugadores que han pasado por él, porque que yo lo sé de cerca, pero el feedback de los jugadores que han pasado por este programa de New Zealand Māoris. Jeremy, I wanted to ask you a little bit about the feedback from the players. What has made this program so strong? What's the value over the other New Zealand age group teams? Yeah, there's a real point of difference, and it's being Māori. So we're lucky, like we just went through our pepeha. So everyone comes in with their pepeha. Day one, we karakia, we do our mihi, we do our pepeha, and everyone's connected from day one. If you look at I guess in comparison to other programs, they don't invest that much time into that side of things. Whereas in Māori, I would say there'd be a ratio of probably 60% is Māori, being Māori, and learning about who we are, learning about who you are as an individual, and then how you fit into the bigger picture. And then there's a 40% of rugby. So it's kind of a 60-40 split, which means that us as coaches, because we've only got a short amount of time, we've got minuscule time frames to be able to do our coaching, means we have to be really detailed and really on point. So you'll find there's a lot of healthy conflict that will happen amongst the coaching groups. Which needs to happen because everything is down to the minute, because we're not putting in as much time for the rugby as the other teams are. So we cater for that. We believe that the Māori side, the tikanga, which is what we call it, the tikanga, the wairua, is the most important part, and that gives us that point of difference. Lo que nos cuenta Jeremy es que la gran diferencia entre los programas de New Zealand Māori con los otros programas nacionales de rugby de las otras selecciones, el gran punto de diferencia es que es Māori, eso es lo que nos está diciendo decir, porque lo que ellos logran hacer es generar mayor conexión entre los jugadores y entre el staff técnico desde el día uno. Tal como él al principio de nuestro podcast hoy día hizo su pipija y también nos habló del karakia, que es el rezo, esta parte de generar la conexión a través de que todo el conjunto de integrantes que hacen el equipo, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, el día uno, cuando llegan, lo primero que hacen el pipija, todos se introducen para generar la conexión, todos hacen un karakia, todos están involucrados en el rezo, en generar esa conexión espiritual, que es lo que nos estaba hablando ahora, de que fortalecer el tikanga. El tikanga todo se llama el protocolo Māori y el wairua es la parte espiritual. Entonces, el día uno se enfoca básicamente a fortalecer todos esos lazos, y él diría que alrededor de un 60% del programa se basa en
desarrollar esta parte tanto protocolar como espiritual de lo que es ser Māori y generar esas conexiones, y solamente un 40% del tiempo es dedicado en este programa de selección de New Zealand Māoris en lo que es el rugby. Por lo tanto, el proceso del coaching tiene mucho menos tiempo que lo que tienen las otras selecciones, pero por lo tanto tienen que tener mucho más detalle, y que lo que genera también bastante debate entre el cuerpo técnico, porque tienen que al final estar súper claros para cuando van a trabajar con los jugadores en la parte rugbyística, porque el tiempo es limitado. Pero le voy a preguntar a Jeremy, pero de todos modos logran muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo logran en menos tiempo lograr buenos resultados en lo rugbyístico? Espera, y otra pregunta. ¿Esto es siempre al comienzo de cada año, de cada temporada, hacer este ejercicio de presentarse? No creo que lo hagan antes de cada semana, no creo que sea un tema semanal. Me imagino que es una presentación de grupo cuando comienza la nueva temporada. Cuando se convoca el equipo. Cuando se convoca el equipo se hace esto, Gustavo. Gustavo, ¿y va a jugar cada fin de semana? Cuando se convoca el equipo, quizás juega. Le voy a preguntar a Jeremy para que lo explique en sus palabras. Jeremy, what Gustavo is asking is, when you generate this connection, he goes, do you do this every time the squad is named, or is it done every time? And I was trying to explain that, is it done every time the team comes together? When does that focus on establishing the connection? And my second question is, with this limited time that you have to focus on the rugby sense of things, New Zealand Māoris have still gotten very good results over the past few years. How have you been able to do this, giving limited time to the rugby? Yeah. Can you just remind me what that first question was? When do you, this whole connection that is such a big focus at 60%, do you do it at the beginning? Do you do it weekly? That's what Gustavo is trying to understand. Yeah, so we have three camps. So we have 3 touch points with our players. First one being in the April school holidays. We have 3 regional camps around the country. So there's a southern, a central, and a northern. At each one of those camps, you'd be looking at 50 boys and 50 girls coming in to camp. So we do them together as well. So male and female work together. At each one of those camps, we start with pepeha, with tikanga, with mihi, with a pōwhiri. We welcome them all into the waka. So number 1 priority is welcome, bringing them on formally, which we call a pōwhiri. So you'll have, we call them kaumatua, elders. They would speak, and you'd bring them in formally into the environment. Once we get in, the next part is getting that connection, getting that pepeha, and getting that pepeha stuff, and which we call whakapapa, which is your genealogy, your heritage. So we do that at every one of those touch points, so that by the time we come to the national program, they're really familiar with it. They have a deeper understanding of it, and they've gone away 2 or 3 times prior to the national camp, having done some research and learnt about who they are, and then what all this practice means. So they've had time to grasp it all. Your second question. Can I jump into this one first so I can translate? Lo que nos cuenta Jeremy, que el programa nacional de New Zealand Māoris cuenta con 3 camps que suceden en abril de cada año. El primero, uno en el sur, uno que en la zona central y uno en la zona norte, donde en cada uno de estos campamentos de rugby hay 50 varones y 50 niñas que hacen los campamentos todos en conjunto. Comienzan estos campamentos con lo que llaman un pōwhiri. Pōwhiri es una ceremonia formal de bienvenida, donde los mayores
vienen, también todos los que van a participar vienen y hacen una bienvenida formal a todo el grupo. Esto seguido por esta introducción de que hacen cada uno, y la idea es que todo el conjunto entienda bien cuál es su genealogía, sus ancestros, y sepan de dónde provienen. Esto ayuda mucho para cuando los jugadores se nombra el equipo nacional que juegan en la ventana de septiembre-octubre, y ya los muchachos y las niñas que vienen a jugar entienden cuál es todo el concepto que está por detrás del programa de New Zealand Māoris, y ellos van, cuando vuelven, ya han hecho todo su estudio familiar de entender cuál es su sentido de pertenencia al cual ellos van a estar involucrados. Ellos van en alguna manera, van enriqueciendo en cada uno de estos campamentos la información que les faltó en la presentación previa, van enriqueciendo en un proceso para hacer más rica su presentación y por ende el conocimiento grupal. Y la conexión grupal. Vamos a una pausa. Si no nos volvemos. Pausa, vamos a un link más y volvemos. Ya, cool, Jeremy. Volvimos. So the second question was around with the limited time that you have to work on the rugby sense of things, and because what joins us in this podcast is rugby. We're starting from rugby, we're moving on to other cultural aspects and education. How do you achieve the success that you've had with that limited time? I think you've got to go right back to your selection process and your game profile. So we come into the camp knowing what type of game we want to play, knowing the opposition we're going up against, and where we think we can get some wins. So we're quite specific about what type of player we're selecting, which hence why at each one of those checkpoints of each one of those camps, we're looking for certain types of players that can do certain roles. So that helps. So that helps us with our planning, yeah. Estaba tratando de saltar para no olvidarme un poco los detalles que nos estaba contando Jeremy, porque es súper relevante, porque nos ha contado que es limitado el tiempo que tienen para trabajar con los jugadores, pero para poder lograr el éxito que han logrado con las selecciones Māoris estos últimos años, es entender el juego que quieren jugar. Como cuerpo técnico tienen muy claro qué tipo de rugby quieren jugar y qué tipo de estrategia en cancha quieren tener. Entender muy bien lo que llaman ellos acá el perfil del juego. Por otro lado, entender la posición con la cual van a jugar, tener un conocimiento y un entendimiento claro de la posición para así planear el juego hacia la posición con la que van a jugar. Y eso lleva a poder tener un perfil claro del tipo de jugador que van a seleccionar. Entonces, la identificación de los jugadores con los que han trabajado durante el año para identificarlos quiénes van a llevar a las selecciones nacionales y jugar el estilo de juego que tienen prepensados que van a jugar y con la posición que ya saben que van a jugar, eso los ayuda a poder tener el éxito que han tenido en los últimos años. Jeremy. Yeah, so the purpose of the selection camps or those 3 touch points is that we can implement the game plan, we can see who can adjust and who can't. So those selection processes and those camps are really important for that. Y él dice que ahí evalúan quiénes son los jugadores que pueden adaptarse o no y ajustarse o no a ese plan que tienen, ¿cierto? A esa idea de juego. Exacto. Y de grupo. Pero la pregunta es, insisten mucho si el jugador es muy bueno, por ejemplo, si es muy, muy bueno, ¿no? Es un jugador crack, pero al parecer le cuesta adaptarse por sus condiciones más de fortaleza, ¿cierto? ¿Se le da más tiempo para ver si se adapta o no? ¿O simplemente llega un momento en donde ya... ¿cuánto es ese tiempo, digamos? Porque yo he estado presente en clubes en donde a algunas personas que juegan muy bien se le han dado muchas oportunidades en términos de liderazgo, de muchas cosas, digamos, porque son muy buenos. Entonces, quiero aprender un poco de eso desde allá. ¿Ah? ¿Dónde queda esa permisividad, digamos? Voy a resaltar un poco lo que mencionaba Jeremy. Jeremy mencionaba que esos campamentos que menciona que tienen con muchos jugadores y muchas jugadoras que integran a nivel nacional esos 3 campamentos son sumamente importantes para definir
cuál es el jugador que mejor se adapta al esquema de juego, al perfil de juego que están desarrollando. Jeremy, Gustavo is asking is how much, we can call it maybe patience, or how much leeway do you have when there's an extraordinary player that you know that they're extraordinary, for them to adapt to your game profile, to what you want to do as a team, because Gustavo was saying he's been at clubs or within teams that there's players that are really amazing players, but they have been given a lot of license in that leadership sense, etc., so they can actually evolve and eventually step up to the roles. How much time do you have in the New Zealand Māori environment for that, or how much leeway do you give for this? Yeah, it's always a challenging one. It depends on what type of how you set it up, I guess. So for us, we have a game style that allows for freedom to play. As you know, you can't contain a Māori. You can't put a Māori in a box and say, you're going to do this, you're going to do that, and this is when you're going to do it. We have to allow for their freedom and their creativity to come out. Me dice que Jeremy, que en realidad es un poco difícil la pregunta, porque siempre tiene su desafío esto, pero en realidad lo que tiene que pensar que ellos, el tipo de juego que ellos desarrollan es un juego que tiene bastante libertad, porque como él dice, no pueden meter a un Māori en una caja. No. Entonces tiene que el juego que ellos desarrollan es un juego donde el jugador pueda expresarse y pueda tener bastante libertad de expresión. Pero cuando ese jugador es muy mañoso, cuando tiende a llegar más tarde que el resto del entrenamiento, cuando ¿me entiendes a lo que voy, no? ¿Cuál es el trato que tienen frente a ese tipo de situaciones? O sea, ¿cuál es el trabajo que hacen? Yo sé que tú tienes mucho de mental skills en ese tema, ¿cierto? Pero desde la cultura, me interesa desde la cultura cómo ellos ven este tipo de situaciones de personajes que son excelentes, con unas condiciones extraordinarias, pero que tienden a veces a ser más mañosos que el resto. Por ahí va. What Gustavo is asking is, how do you deal with basically personal management and discipline? I mean, when you have a kid that's actually a great player, but he arrives late, doesn't follow the rules, how's that managed in your environment, or is there tolerance for it? You know, there's some give and take. There has to be some, and we're fortunate enough that we've got, like I said before, we have a tikanga advisor. So he's the guy that shapes the way we set up all that tikanga side of things on this side of things. So that encompasses all our team values and who we are as Māori and as people. Often you'll get the rest of the team are here, but then you get that one guy who's just out there type thing, doing his own thing. I guess the story I can share is we had one of those cases, and I wanted him out. So I said, no, this guy's got to go. He's upsetting the rest of the team. He's doing his own thing, and he's influential. So other people were starting to follow him. So it came down to the point where he had to make a decision. So head coach, which wasn't me, I was an assistant. So head coach, it was his role to sit down one-to-one with the player. How he did it was he reverted it back to our tikanga values. So this is who we are as a team. This is what we're trying to achieve. Are you on the waka or not? So put it back to him pretty blunt, and there's times that you're going to have to do that as a coach. And the player decided, he just didn't realize. He just didn't realize how much of a negative influence he was being at the time. So he pulled his head in, and lo and behold, we went up against that New Zealand B team, and we beat them based on the back of some of the stuff that he did on the field. Wow. So had we have got rid of him, we wouldn't have had that magic, you know. And that's one kaupapa, or one belief that we have in our program, is that
we're here for more than the game. We're here for the individuals that enter into our programs. So it doesn't stop there. So we have a mentoring program that continues on. So once they come into our environment, they're part of our environment for as long as we can maintain that contact with them. And so that young man, he turned around on the back of some good discussion, but it was always reverted back to who we are as a team, who we are as a people, and what we want to achieve. So it came back to that, and it made the conversation a lot easier. It is never an easy discussion, though. Yeah. Voy a saltar acá un poco traducir lo que contaba Jeremy con respecto a la pregunta de Gustavo, que nos preguntaba que cómo se trabaja con jugadores que pueden ser muy extraordinarios, pero que son difíciles de parejar dentro del grupo o que son una influencia negativa. Y lo que contaba Jeremy, que en el modelo de New Zealand Māoris lo que tienen es un advisor de tikanga, que es una persona dentro del cuerpo técnico que es el experto o el que tiene la batuta de llevar el protocolo Māori dentro del equipo. Y esta persona es la que arma todo el sistema de valores que tienen como equipo, que resalta los valores y quiénes son como Māoris y cuál es el propósito que ellos están tratando de cumplir como equipo y los logros que están tratando de sacar. Jeremy nos contaba del caso que tuvieron un jugador así, que un jugador mala leche, que más aparte de ser muy extraordinario como jugador, era un jugador que no estaba aportando al grupo, el contacto era más encima era muy influyente, entonces tenía una influencia muy negativa sobre el grupo. De hecho, Jeremy no lo quería y pidió que lo sacaran del equipo. Yeah. So friend, just as a process, so we always make sure we have two coaches in those conversations. So one would always be the tikanga advisor. So kind of like your role at Sacred Heart. Yep. So you'd be one, because you're connecting with the players on a holistic level, on a different level task. We're on the field, and then you'd have the head coach. Generally, otherwise it'd be the coach that has the best relationship with the player. So from a process side of things, we'd have two of us, and we'd always encourage that they can bring someone along with them as well. Yeah. Because we don't want them to feel alone. So if they want to come alone, that's fine. But if they want to bring someone with them, then that's also fine. So we welcome that, and I think that's part of the kaupapa or process, is that we don't want anyone to feel alone. And then also, like I touched on before, is that we're a Māori program first before rugby, if you know what I mean. Yep. So Māori comes first, so the person comes first, and then the rugby comes after that. Rugby is what brought us here, but it's more about who we are as Māori and who you are as an individual. So it would be sería globalmente humanity comes first, no? Yeah. Definitely. Yeah. And when we go back to what is the point of difference and what helps us to achieve what we do, it's because we focus on the individuals. And a while ago, you asked me, Fran, for what the feedback was from the players. Yep. I'd say the more positive feedback comes more from their families, because like over here in New Zealand, our Māori tanga was almost lost. So our language was almost lost. It was almost wiped out. And so we kind of got a generation now where we're sort of starting to sort of build that back up, but it's very slow. So we're getting players that come into our environments that don't have any idea of what it means to be Māori or what Māori actually is. Over here, there's a common misconception that to be Māori, you must drink a lot of alcohol, you go to parties all the time, you fight all the time,
you beat up your kids and all those bad things, and you steal and you rob, and that's kind of the perception that exists for us over here, and we're trying our best to break it. And rugby is a good way to do that. So like I said, the person comes first. Rugby brings them to us so we can make some impact on the whole scale. Yeah. Voy a traducir, dio harta información. Voy a volver un poco al caso del jugador que tuvieron y que Jeremy quería que no siguiera en el equipo. Y cómo el equipo trabaja este proceso, y eso lo explicaba ahora en la segunda intervención, de que el proceso significa que siempre se trabaja con dos entrenadores. El entrenador que va a hablar con el jugador y segundo, el entrenador que está apoyando al jugador, y también al jugador se le dice que puede venir con otra persona que lo acompañe para que la persona nunca esté sola. Y la manera que se hace esto es que se sentaron con el jugador y lo revirtieron a lo que eran los protocolos del equipo. ¿Qué es lo que significaban los valores del equipo? ¿Qué significaba ser Māori? Y cuál era lo que estaban tratando de perseguir. Y el jugador se dio cuenta que en realidad estaba más preocupado de sí mismo, de lo que las tonteras que estaba haciendo, más de verse él en el lugar del equipo y lo que realmente estaban tratando de conseguir como equipo y los valores de lo que significaba ser Māori. Por lo tanto, la conversación lo revirtieron a ese concepto de lo que estaba tratando de lograr el grupo y lo que significaba el grupo para el grupo mismo. Lo importante es que ellos quieren resaltar como New Zealand Maoris es que ellos están ahí más que para jugar rugby, están para el individuo. El programa de New Zealand Maoris no está enfocado netamente en el rugby, está enfocada en el desarrollo de personas, y por tanto, por eso que a pesar de que había un jugador que era un muy mal elemento, se trabajó con la persona porque era eso más importante que el resultado. Bueno, ¿qué resultó de esto? Que al final el jugador se mantuvo en el equipo, cambió de actitud y fue uno de los jugadores más relevantes que le permitió ganarle a New Zealand Barbarians ese año. El programa de New Zealand Maoris también tiene un programa de mentorías con las cuales ellos mantienen una mentoría con los jugadores que pasan por New Zealand Maoris por lo largo que puedan mantenerla, no tiene una fecha de término, por lo largo que puedan mantener la mentoría y contacto con los jugadores, lo mantienen. También nos habló mucho y nos resaltó el tema del proceso, que usó el ejemplo un poco del rol que tengo yo con Sacred Heart, que cuando hay un jugador con conflicto, yo estoy ahí para apoyar al jugador en forma holística, más la cooperación que tiene el entrenador y directamente con el jugador. ¿Sabes por qué un poco hacía esta pregunta, Fran? Porque si bien hablamos de rugby, desde el rugby se debe dar en todas las disciplinas grupales, lo que se dio, por ejemplo, en la selección chilena de fútbol, que el capitán del arquero estuvo peleado con el líder del mediocampo durante 2 años, y eso generó impacto, y nunca se metió nadie a trabajar ese tema. Entonces mi pregunta es, ¿eso es lo normal? ¿O allá, al parecer allá lo trabajan? O sea, no es permitible que en una selección durante 2 años no se intervenga un conflicto tan poderoso al interior de un plantel. Eso por ahí va, llevándolo a todas las disciplinas, digamos. Exacto, y ese es el tema. Si seguimos un poco de lo que nos contaba Jeremy, es importante entender cuál es el valor por detrás del equipo, que un jugador se sienta solo, es que tienen que ser equipo, y nuevamente recordar cuál es el motivo del equipo, recordar cuáles son los valores de ellos como identidad, por lo tanto unen eso, entender la identidad de cada uno, y luego entender de que ellos, antes de ser un programa deportivo, un programa de rugby, son un programa Māori, a donde la persona es primero, ser Māori segundo y el rugby es tercero, en ese orden. Está el individuo, el ser Māori y el rugby en ese orden. El punto de diferencia acá es que hay un enfoque de individual en el desarrollo de la persona, y eso es algo que destaca Jeremy con respecto al programa. Una de las cosas que quería resaltar es un poco que el feedback que ellos reciben con respecto al trabajo que están haciendo en New Zealand Rugby proviene mucho más de la familia, y esto tiene que ver con lo que nos contaba de que durante una generación o un poco más de una generación acá se perdió el sentido de ser Māori en Nueva Zelanda. El lenguaje fue abolido y por tanto está reconstruyendo lentamente, y New Zealand Maoris
Es importante que le cuentes, y los chilenos sabemos que estamos viendo en Sudamérica, los que vean las noticias, nosotros en Chile estamos en un proceso muy parecido, o sea, estamos atrasados en 30 años a lo que está haciendo Nueva Zelanda, digamos, de empezar a reconocer esos orígenes. Sí, y bueno, y eso es lo que contaba, que ellos se encuentran con muchos muchachos que entran al equipo que no saben ni entienden lo que es ser Māori y desarrollar eso para ellos es mucho más importante y que también es muy importante que a través del deporte, y esto tiene que ver directamente con lo que hace la temática de nuestra temporada, cambiar a través del deporte, cambiar la percepción que hay con respecto al Māori. La percepción del Māori es de que es borracho, bueno para las fiestas, se agarra a pelea, le pega a la señora, pero no necesariamente es así. Y el rugby y el deporte permite cambiar esas percepciones, pero también ellos desde adentro tienen que trabajar que los muchachos y las niñas que integran estas selecciones vayan entendiendo cuál es el sentido de ser Maori, no la percepción que se ha tenido durante el tiempo. So I was just translating what you were talking to us about the misperceptions and also about the little bit of that history and that process that you were talking to us of how to deal with situations. Yeah. Pregúntale qué haría él si fuese entrenador de un equipo, una selección donde hay al menos 2 micromanadas porque hay un conflicto interno que ha dividido un grupo. ¿Qué haría él? From your Māori perspective, Jeremy, if you were coaching on a team where you have a division amongst the players, how would you deal with it? Well, it's always a big one. Puede ser que dejamos que esas cosas evolucionen de manera normal. Eso es lo que quiero que él entienda, que nosotros acá tenemos el caso más profesional de Chile, que es el fútbol, en donde eso se dejó a la naturaleza del camarín durante el tiempo que fuese necesario. Gustavo was mentioning it because in football, in Chile and South America, it usually just flows and it gets fixed or it doesn't get fixed just naturally, but there's no intervention. And there's a really well-known case of a national team, the Chilean national team, being split between 2 players. The captain and one of the world-known international players basically split the squad in 2. Wow. So so basically the question was around, I mean, would you just go back to tikanga, or have you dealt with situations like that in the past? It's always hard. Yeah, it's always hard. We've never had it in our environments. So I can't draw on any personal experience other than that one player. But if I reflect on club experiences, or I'll use a rep experience actually, because when you're coming into rep rugby and people are coming from, say, 4 or 5 of them are coming from this school, and then you got another 4 or 5 of them coming from this school, and they're expected to merge. Number one priority is to come right back to take it away from the field, and we go back to connection activities. Mm-hmm. So it's learning about each other, about who we are beyond our schools, which is why, like, I'd go into pepeha, I'd go into stripping it right back and taking it away from the field, where it's all about them and us, and then making it more about who we are as people, as individuals, what we represent, and then wrap some protocols and some values around that. But yeah, I have had it in a club team, and I sort of relied on my leadership team to deal with it. However, it was beyond them. Yep. So I had an activity that I'd seen Gus Ledger run, and it was about finding out who the individuals in the team are, and it was an activity that you had to answer 3 questions. So it was, what's important to you? What's most important to you in your life? What challenges have you faced in your life? Mm-hmm.
and then where do you see yourself in 5 years' time? It was a picture activity, so there wasn't to be any words on your piece of paper. It was all pictures. So the picture says 1,000 words, right? Mm-hmm. So you had 20 minutes to draw your picture, which answers those three questions. And then you've got 1 minute to present it back to the whole team. Cool. So let just jump on activity. Yeah. Con respecto a trabajar cuando hay conflictos dentro del equipo y divisiones, etcétera, cuenta que en realidad en el nivel de New Zealand Maoris no ha tenido esa experiencia, salvo un jugador conflictivo, pero no ha tenido esa experiencia. A nivel de selecciones provinciales representativas, donde los muchachos vienen de diferentes colegios, por ejemplo, de repente se pueden generar esas situaciones y en realidad el approach que usa es el de establecer la conexión, volver a cuál es la conexión entre ellos en ese equipo, que en realidad su conexión va más allá de dónde provienen, va más allá de los colegios, por ejemplo. Lo importante es sacar el diálogo de la cancha. Ya no es un diálogo de cancha, es un diálogo de persona y ver quiénes son las personas que están involucradas y ver a la persona misma, qué representa cada persona y unirla desde el punto valórico, qué es la importancia para ellos estar ahí. Y eso es como el approach. A nivel de club, se ha tenido experiencias donde ha tenido divisiones de grupo, y en realidad el primer approach es dejarle la solución al grupo de liderazgo del equipo, pero en este caso particular que está hablando, el problema era mayor de lo que podía abordar el grupo de liderazgo del equipo, y usó una técnica que tomó de Cass Ledger, que va a ser otro de nuestros entrevistados esta temporada, también elegidos por ese Gustavo, y que donde él trabaja, yo lo he hecho, porque de hecho me ha tocado trabajar con Cass, trabajar la identidad del individuo. Nuevamente cae el tema de la identidad. Y quién es ese individuo dentro del equipo. Por lo tanto, es una actividad donde se les entrega papel a todos los participantes, y tienen que responder 3 preguntas a través de dibujo. Exacto, pero y sin hablar. Es una actividad que hacemos sin hablar, donde le entregas una hoja de papel 3 hojas de papel a cada uno, y tienen que dibujar una hoja que es importante para ellos, un segundo dibujo donde cuáles han sido los desafíos que han tenido, las cosas que lo han desafiado en la vida, las dificultades que han tenido, y la tercera pregunta es ¿a dónde se ven en 5 años? Y tienen 20 minutos para hacer esos dibujos. Pueden hacerlo en 3 hojas distintas o lo pueden hacer todo en una hoja, y tienen solamente 1 minuto para exponer. Y al final, a mí me ha tocado estar en estas sesiones. Es una sesión de vulnerabilidad tremenda. Y de hecho, a veces también es muy difícil de contener, porque la parte de los desafíos y los temas personales de obstáculos, desafíos, de dificultades, de repente son bastante duros, y la persona nunca siempre ha tenido un escudo, pero en este caso, al dibujarlo, se caen todos los escudos, y cuando lo tiene que presentar en 1 minuto, de repente ahí cae la humildad bastante fuerte. Así que es una buena técnica. A mí me ha tocado hacerlo con Caso un par de veces. Una especie de terapia de shock con los dibujos, a los pitchers. Sí. Bueno. Yeah, so I've just explained the Gus's technique, because I've been involved in it as well as a part of the preseason. Yeah, so you would have known. So I think the key to that little exercise was when the players were forced to talk about challenges in their lives. Sí. Because when you learn about what challenges the guy next to me is going through, I now have a deeper understanding of who he is. So, similar to the processes we have in Māori, where we
we're whakapapa our tikanga, and we can go into our stories that come with our tribes and things. But when you learn about what challenges this guy's going through, it might be the guy it might be the two guys that are butting heads. They might hear something around one thing that this guy's gone through that, oh shit, I need to sort my shit out. I need to connect with this guy. And I think it's a bit of a tearjerker activity, but I think that's one way to I guess press some different buttons away from rugby. Yeah. I think that's important, is taking the sport out of it and go back to the individual, and then what the team ethos is and the values, and being true to those. Sí, lo que está destacando Jeremy, un poco lo que estábamos hablando, de que esta actividad se enfoca bastante en poder escuchar cuáles han sido las dificultades, los desafíos, las grandes dificultades que ha tenido que enfrentar cada uno. Entonces, cuando yo escucho las dificultades que le ha tocado enfrentar a Gustavo las que me ha tocado enfrentar a mí, hay un nivel de sensibilidad que se genera que es bastante fuerte, pero genera un mayor entendimiento de por qué Gustavo es de tal manera, por qué yo soy de tal manera para los prójimos, y eso hace que las personas se puedan poner mejor en el lugar del otro y entender a qué nivel se pueden conectar. No, y eso sin duda, además, Fran, tiene aplicación en la competencia. O sea, cuando tú no solamente te importa saber cómo corre el de al lado, Exacto. Frente a distintas presiones o situaciones en la cancha, sino que también cómo reacciona. Y para saber cómo reacciona es muy importante saber qué es lo que lo ha premiado, qué es lo que lo ha hecho ser como es. Exacto. Y tú, cuando generas ese tipo de vinculaciones dentro de un grupo, sea lo que sea, laboral, deportivo, cierto, familiar, logras potenciar ese grupo de manera impresionante. Exacto, y eso es lo que dice, resulta ser una actividad bastante emocional, pero a la verdad que genera una atmósfera dentro del equipo y una atmósfera de mayor conexión, y también ¿cómo es la palabra que usamos en castellano? Donde yo te conozco a ti un poco más y tú me conoces un poco más y conoces algunas intimidades mías que a lo mejor no he compartido antes. Entonces, eso ayuda a tener mayor conexión. Y lo que destaca Jeremy, que lo importante que es sacar el deporte de lo que es las relaciones y sacar el deporte de lo que es el individuo. Jeremy, we got a few minutes left. Yep. I wanted to ask you. Tercero, ¿no? Vamos a hacer un tercero y terminamos, yo creo, ¿no? Primero, yo tengo acá unas preguntas que quería hacerle a Jeremy, que creo que unen un poco esta conexión que nos estaba haciendo sobre el protocolo Māori. Creo que tenemos tiempo, Gustavo. Vale. What I wanted to ask you about is, well, you've talked to us a little bit about the New Zealand Māori perspectives and your experiences at both clubs and at the rugby union. The future of the game. You've had your experience with the New Zealand Māoris and how that's grown, but how does the future of the game look like from the New Zealand perspective, from the New Zealand Māori perspective, and also specifically we were talking before the podcast about Pacifica Rugby, the growth of Pacifica Rugby, or the strengthening, because it's always been there, the strengthening of Pacifica Rugby. Le estoy preguntando a Jeremy con respecto a cómo él ve el futuro del rugby neozelandés, el rugby Māori y también el fortalecimiento, que es la palabra que estoy usando, del rugby isleño, que es tan fuerte y tan propio nuestro también acá. From a national level with Māori rugby, it's still in early stages for the age grades, so there's still a lot of growth to be done there. I think how that is going to influence New Zealand rugby, though, is that if we look at say the All Blacks, for example, they've got all the technical, the tactical, the mental, the physical side of things down packed. But what they don't have yet is the spiritual side of things. And if you look at a team like Fiji, Tonga, the Pacific nations, God and church and religion is really important to them. And I think, man, I don't know, I'm probably talking ahead of myself here or ahead of time, but I think when we can get all those pillars lined up, I think New Zealand rugby is gonna rise to another level.
We have a model in New Zealand, and you'd know it, Fran, he whare tapawha. Yep. So, henengaro, your spiritual well-being, wairua, taha wairua, which is your heart, your family type thing, and then you've got whānau, tinana, which is your body. So when we can get all of those aspects humming, I think we can get another level again. And I think where Māori and Pacifica rugby is kind of influencing that, but from underneath type thing instead of coming from top down. So that's, I guess, at the national level, and from where we stand, where we hope to influence the game. From a junior perspective, from a junior rugby development perspective, we're doing a lot of work in that space around how we reshape the game to be more suitable. So there's a lot of trials and things going on with the game, with different numbers on fields, different sizes of fields, spectator involvement and engagement, referee and coach impact on that, because we're taking a hit in the game, not only from players, but coaches and referees, we're losing a lot as well. So there's in the community side of things, we're really focused around trying to get to the root of the cause, and let's make the game itself suit the stakeholder better than it currently is. But on that national level, I think there's still more to come. I think there's going to be some good growth in that space. Lo que nos cuenta Jeremy cuando estaba preguntando con respecto a cómo ve el futuro del rugby tanto neozelandés, Māori y Pacífico, dice que a nivel nacional, dice que para los New Zealand Māoris, a nivel de las selecciones de sub-20 y sub-18 todavía queda bastante por crecer y mejorar. A nivel de los All Blacks, en realidad por la parte técnica, táctica, mental, la tienen todo cubierto, lo tienen todo bien, pero la parte que no tienen cubierta, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, pensar y filosófico neozelandés, no tienen bien cubierta la parte espiritual. Y él cree que una vez que los All Blacks cubran bien la parte espiritual, que es el para papá, que es el tema de que son los 4 pilares con los cuales se basa la filosofía con la cual trabajamos el bien común, que es la parte espiritual, familiar, el cuerpo, estar saludable, y también la parte intelectual y emocional. Dice que esa es la parte que a nivel nacional los All Blacks todavía no lo tienen bien cubierto, y que la influencia de los equipos isleños como Fiji, Tonga, Samoa, tiene la parte espiritual bastante fuerte, y New Zealand Māoris también. Entonces, estas selecciones van a poder, y están en este momento influyendo desde abajo un poco el programa nacional de New Zealand Rugby, para que se vaya fortaleciendo la parte espiritual. Una vez que eso suceda, New Zealand Rugby nuevamente va a estar a otro nivel que va a ser muy difícil de tomar. Con respecto al rugby de desarrollo, de provincial, de los menores, está en este momento en un proceso de rearmar y reconstruir el rugby. Se están haciendo diferentes pruebas con respecto a la cantidad de jugadores en cancha, el tamaño de cancha dependiendo la edad de los niños, etc. Y se están haciendo todo tipo de pruebas para poder acercar el rugby más a la gente que está participando de él. Hay todo un reenfoque con respecto a lograr una mayor cercanía con los árbitros y los coaches, pues ya que en este momento ha tenido un impacto bastante fuerte el número de árbitros y coaches en el rugby neozelandés. Entonces hay un gran enfoque de tratar de hacer el rugby más un modelo que se afiate más a la gente que va a participar del deporte en este momento, pero hay todo un proceso de remodelación. ¿Qué quieres hacer, Gustavo? ¿Quieres hacer un corte acá? Un minuto de segundo link. Vamos al tercer link para las ideas que queden dando vuelta y vamos cerrando. Perfecto. Jeremy, we're just going to take a quick break and just come back and close it off with any remaining thoughts or things that you might want to share with us with regards to New Zealand Rugby real quick. Is it okay with you, my friend? All good. Great. All good. Great. Sweet. Good. Vamos, there we go. Do you guys do shouts over there?
Shout a box of beers. Shout back, yeah. If you make a mistake. El que pagar la caja de cerveza el que cometió el error. Encantado pagarlo. I will pay it for sure. Once we make it, I will pay for it. Don't worry. Repite la pregunta, Fran, por favor. Que... Basically, the question was any final thoughts in regards to where we're at with the games, and Gustavo had asked a question while we were off about any recommendations that you see around how to make in other parts of the world rugby closer to ethnic communities. Yeah, so I'd say look at the rugby as being the vehicle for making impacts on communities. So I think it's a chance. I guess rugby puts us in front of people, and then it's about what we do with them once they come in. So we're trying to give them quality experiences. We're trying to give them, I guess, the best platform to play and develop their talents. But furthermore, there's a bigger picture, which is the individual and their community and their families and who they affect. So I think if we can, look at taking the example of Māori rugby, go back to the individual and focus on who they are, and then what support you can put around them, and then that'll have effects on a larger scale around their families and then their communities. And I think that's something that we're trying to drive here in counties where we really are valuing the people in our community more than we ever have. So it's not just about rugby anymore. It's more about the people and how are we growing and supporting our people that run our game, and then how are they supporting their individuals, their players, their coaches, and things. So I guess we have that in our culture in New Zealand. It's about growing. It's about growing the next generation, and as a rugby philosophy, we share a lot. So in our country, I guess, I don't know, it's probably the same for around many countries in the world now. But Wayne Smith was really big on sharing and sharing knowledge, because if I give you my knowledge, then I have to now grow some more to keep ahead or to keep growing. I've given you my knowledge, so now I have to go and find something else out. So it's always about growing each other, and we should be growing the game. And I think that would be my advice, is to adopt that philosophy around share and grow. Cool. Jeremy, I'm not sure if you can stay any longer, but I'm just going to go into the translation. No, if you have to go, my friend, please go. Thanks a lot. We can keep with Fran talking about what you last talk us about it. So yep. Leave you. Cool. Big hug, my friend Jeremy. Thanks a lot. No, you're welcome. Thank you. If you don't mind, I'll close with a little karakia. Perfect, man. Perfect, Jeremy. Just to close us off. So if we just bow our heads, inoi tātou, karakia whakamutunga, kia tātou katoa, te ata whai o tō tāte āriki auhu karaiti, me te aroa o te atua, me te whiwhinga taitanga ki te wairua tapu ake, āmine. Āmine tū. Thanks a lot, Jeremy. Just an acknowledgement to God, and may we have a blessed rest of our day and be safe in our journey. Muchas gracias. Thanks a lot, Jeremy. The same is for you, my friend. Thanks a lot. Thanks, Jeremy. I'll go into a translation of what you just said. I'll see you on Wednesday, bud. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de 3 años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones.
la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, la Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon. Bueno, teníamos con un rezo de Jeremy, pero voy a volver un poco a traducir lo que nos estaba comentando al final. También un poco con respecto a la pregunta tuya, Gustavo, de cómo poder involucrar también un poco más las etnias con respecto al rugby. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje para poder participar de una selección Māori o Black? Tienes que tener cualquier porcentaje, no cualquiera, sí. Bueno, y ese es un tema que en este momento, desde ahora con mi polera tongana, está en cuestionamiento, porque para ser de la selección de New Zealand, no tenéis que tener mucha sangre New Zealand. Entre más polinésica, yo creo más fácil entrar a los All Blacks hoy en día. Claro. Pero ese es otro cuestionamiento. Y acá un poco, yo creo que la dinámica del país va a empezar a generar, y lo que está haciendo la institucionalidad en el rugby, se supone con sus metas, deberíamos empezar a ver crecer rugby en grupos de origen local, y muchas veces origen local tiene mucha ascendencia étnica. Y eso a lo mejor van a creer que porque no tengo los rasgos exactos a la descendencia étnica, entonces no voy a poder jugar con ellos porque no me parezco, porque soy más rubio que lo que la etnia era. Entonces, ese es un tema que yo quiero aprender de allá. Yo lo sé porque lo hemos hablado, porque cuando vinieron en el 2018 conversamos con algunos de ellos y nos contaron, había muchos de ellos que parecían más blancos que yo, ¿te fijas, no? Entonces, pero estaban jugando por los Māori Blacks. Entonces, por eso, aprovechando este capítulo donde estamos generando este intercambio cultural, cuando nazcan y quede el registro de que aquel que quiera en alguna medida partir, lo hablamos con Gonzalo Algontín la otra vez, ¿te acuerdas? Una selección de etnia étnica. Entonces, eso, y ahí vaya a tener que juntar de Aguita con atacameños, con onas, ¿te fijas? Entonces, con Rapanui, etcétera. Pero ahí es donde un poco creo que lo que nos resume al final, Jeremy, es re importante. Y en realidad que nos dice el rugby es un vehículo que nos permite generar impacto en la comunidad. Eso es lo que es un vehículo. Pero nos permite ponernos adelante la gente y desde un punto de vista de algo que nos une, que el deporte. Y entonces, ya que estamos adelante la gente y tenemos gente que se nos acerca porque tenemos el rugby, que a nivel nacional o a nivel provincial que acá, hay que crear una plataforma para que nos podamos acercar a la gente y poder generar el impacto más positivo a través del deporte. Eso es lo que queremos hacer. Las instancias, usando términos más latinos, federativas, son solamente la plataforma de este vehículo que es el deporte para poder trabajar con la gente individualmente y generar un impacto con la gente. Y esto es lo que él dice, que al final el tema puntual al que estamos tratando de apuntar desde acá es el individuo, la comunidad,
y cómo podemos afectar a los demás a través de lo que estamos haciendo con el deporte. El focus Māori que nos hablaba él es el enfoque de quiénes somos al final del día, entender quiénes somos y cómo estamos afectando. Por lo tanto, en relación a lo que tú decías, si estamos armando selecciones étnicas, nuevamente no es caer en el qué, entender a la persona. Porque tampoco queremos, no se quiere seguir, la idea no es segregar, es incluir y entender a la persona. Estaba el ejemplo de lo que el cambio de enfoque que ha tenido Counties en el último año, es que se está poniendo mayor valor en la gente y en toda la gente que participa en el rugby, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, los administradores de los clubes, las familias, todos los que integran este network de gente que está involucrada en el rugby. Y usaba porque dice, al final del día necesitamos crecer a gente que nos va a ayudar a crecer el deporte. Entonces tenemos que seguir invirtiendo en la gente para que esa inversión en la gente, esa misma gente va a hacer crecer más el rugby y el deporte. Y para terminar, hablaba del gran maestro Wayne Smith, ex entrenador de los All Blacks, que actualmente está trabajando en Japón, pero está de vuelta acá. Bueno, que es de los grandes pensadores del rugby actual y moderno, podríamos decir. O Que sea, él dice, él es definitivamente uno de los responsables de al menos 4 o 5 veces que uno ve partidos de los All Blacks y dice, es increíble cómo se reinventa este equipo, esta selección. sí, Cómo reinventa el rugby, cómo los tres cuartos a veces presentan fórmulas de trabajo, de ataque o de defensa que no habías visto nunca. O sea, esa innovación es parte de él. Y lo que Jeremy resaltaba de Wayne Smith es que dice que tenemos que compartir nuestro conocimiento, que es un poco lo que hemos venido haciendo nosotros este último año y medio, 2 años, o desde que estamos yendo a Chile. Hay que compartir nuestro conocimiento, porque si yo comparto mi conocimiento, tú vas a querer compartir tu conocimiento y vas a tener que crecer tú para poder compartir algo un poquito más valioso. Entonces, constantemente va a existir esa necesidad de compartir algo un poco más, y un poco más, y al compartir cada vez un poco más, así vamos a ir creciendo y mejorando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Y eso es lo que quería resaltar, que tenemos que valorar ese compartir, y si algo podemos aprender de lo que nos deja Jeremy hoy día, es tenemos que generar espacios para compartir, porque algo podemos recibir de la gente que logramos compartir. Y yo tengo el mismo pensar que Jeremy, las experiencias que tuve en Curacaví, y nadie pensaría que en Curacaví juega rugby, en Talca, en diferentes partes, en Coyhaique. De hecho, esta mañana conversaba con Andrés, que está en Coyhaique. Cada una de esas experiencias no ha contribuido a nosotros, también a Cams, a Zach, que estuvieron conmigo en esos viajes a Chile, en respecto a cómo vemos, vivimos y seguimos creciendo dentro del deporte y lo que podemos aportar al deporte. Y eso es importante valorarlo. No podemos no compartir. No podemos estar trabajando con puertas cerradas, tenemos que estar con puertas abiertas, porque eso va a generar un mayor intercambio, que es lo que nos destacaba Jeremy. Y finalmente, para los que no lo captaron, terminó con un karakia, que es un rezo al finalizar, que es como se terminan todas las reuniones con un tinte cultural acá en Nueva Zelanda. Están así, y de hecho, voy a ser bien honesto, yo hace 1 año y medio, 2 años atrás, en MIT, donde trabajo, se comienzan y se terminan todas las reuniones formales en la universidad, con un karakia. Y yo soy católico, por lo tanto, en realidad no tengo problema con rezar, pero sí soy bastante abierto de mente y cuestioné, porque si tenemos algún colega agnóstico, ¿por qué lo estamos poniendo en la obligación de rezar? Abiertamente lo cuestioné, pero nuestra institución dijo, sí, pero nosotros lo que estamos haciendo, estamos viviendo nuestra cultura Māori, y en nuestra cultura Māori se hace un karakia. La persona puede no decirlo o no puede no decirlo, pero para que te des cuenta, el tema espiritual es tan...
es tan fuerte, pero el tema espiritual desde el punto de vista de las etnias religiosas, perdón, de las etnias y la gente de la tierra, que digamos, vamos a poner, es tan fuerte que acá en mi misma institución donde yo soy profesor, está por sobre el agnosticismo. Y algo que a mí no me choca, porque la verdad no es choque, pero es un cuestionamiento que yo tengo y de hecho esta semana lo publiqué. Pero es que es normal. Pero en la Olimpiada, te voy a decir, la Olimpiada, en este mundo actual que vivimos, en las Olimpiadas se prohibió el ingreso a la vía olímpica de apoyo pastoral a los atletas, algo que siempre ha existido, por el tema del COVID. Y lo entiendo porque no queremos generar aglomeraciones, etc. Pero le estamos quitando el apoyo espiritual que siempre ha existido en las Olimpiadas, por un movimiento escudado en este momento por un tema del COVID. Pero vemos, por otro lado, lo que vemos, la cultura de Māori, la cultura de las islas polinésicas del Pacífico, que en este momento están siendo vistas como que tenemos que acercarnos más a las culturas de la gente de la tierra, y esas culturas son fuertemente espirituales. Entonces, ahí hay un cuestionamiento que yo no entiendo para qué lado va la máquina en el mundo actual con respecto a ¿queremos desligarnos del mundo espiritual o queremos acercarnos al mundo espiritual? Ahí no voy a tomar ninguna bandera, pero algo que voy a dejar ahí sobre la mesa como para reflexionar. ¿Para qué lado va la máquina con respecto a la inclinación espiritual con respecto al vivir actual que tenemos? Yo esa reflexión ya la tengo hecha y definitivamente necesitamos incorporar elementos de espiritualidad al día a día. O sea, por lo menos en Chile, sí o sí, y percibo que en el mundo también. O sea, desde el momento en donde tenemos, llevando a lo más extremo lo que estamos hablando ahora, no el agnosticismo ni la espiritualidad lo religioso, sino que el que quiere ponerse la vacuna versus el que no quiere ponerse la vacuna. Entonces, ahí ya tienes un tema tremendo, que nos atraviesa a todos. Estamos en Chile hoy día viviendo la constitución de una nueva, la creación de una nueva propuesta de constitución, y tenemos personas que no les interesa en absoluto aprender o reconocer las diferencias del que está al frente. Y lo manifiestan así, y hay un porcentaje de compatriotas que lo apoyan y dicen: a mí tampoco me importa lo que pasa con la gente de la tierra, no me interesa. Entonces, es difícil comenzar nuevas cosas, nuevos proyectos cuando tú tienes ese muro desde el comienzo. ¿Ah? Entonces, es muy interesante lo que tú me estás contando, porque se vincula a lo que estamos viviendo hoy día en el día a día. Volvemos a lo mismo, al respeto, ¿cierto? ¿Cuál es la libertad al final? ¿Hasta dónde llega la libertad? Aquí mismo fue por un rezo, fue por una introducción, una presentación en Mapudungun de una machi y la presidenta de la mesa constituyente, que fueron cuestionadas. Cuando además hay un intérprete traductor inmediato ahí en presencial, después de que habla cada uno de ellos, cada uno de los representantes étnicos tiene un intérprete propio. Entonces, el generar estos conflictos, tildándolo de show, yo lo puse ahí, que el único que está haciendo show internacional es el que no permite que esas culturas que estuvieron, por lo menos en el caso chino, silenciadas durante 500 años, no puedan manifestarse hoy día, que es el momento que han esperado durante 500 años. Entonces, es muy increíble encontrarse con ese tipo de muros culturales, porque son muros culturales. O sea, yo decir, no me interesa aprender de ti, seas mapuche, seas hindú, seas japonés, o sea, yo creo que uno quiere irse, como tú dices, de acá. Lo mejor que uno quiere entregar acá es aprendiendo para poder compartir experiencia, de esa manera generar un legado, tratar de trascender a través del conocimiento y de la experiencia, pero eso, el quiebre número uno a eso es decir: a mí no me interesas. Entonces va totalmente en contra de lo que el mundo hoy día está buscando, la espiritualidad, por eso te digo. Claro.
Bueno, ya deja para harta conversación, pero bueno, en resumen del capítulo de hoy, que nuestro No, primer capítulo de increíble, hoy, increíble. muy contento de haber tenido a Jeremy. Jeremy siempre, ahora con el que estamos en pandemia, con todo cerrado, dice, lo que no ha hecho, no ha ido a Chile conmigo, porque lo hemos conversado hace mucho tiempo. Pero bueno, algún día se van a abrir las fronteras nuevamente y No. vamos a poder viajar, pero... eh, Oye, cuéntanos, ¿te tienes que ir, Fran? Porque no, cuéntame, dime. quería preguntarte, se cerró se quebró la burbuja con Australia, se está viendo 8 semanas, esto nace de los dos países o solamente de Nueva Zelanda, por el tema del Nace que en no Nueva Zelanda. sabemos, esto pone en riesgo el Rugby Championship y no me acuerdo qué. La Bledisloe, la La- Bledisloe, sí, mira, a ver, Nueva Zelanda cerró unilateralmente las fronteras con Australia por 8 semanas debido a la explosión del virus en Sydney y Melbourne. Mira, al final acá fue bienvenido porque todo el mundo sabe que la mejor manera de mantenerlo fuera es cerrando la frontera. Tenemos solamente las fronteras abiertas con las Islas Cook, pero eso no significa nada de ingreso ni de salida de gente casi. Eh, gente que ha llegado con el virus Delta está frenada en los hoteles de aislamiento. El Rugby Championship, no sé cómo va a pasar porque no sé qué va a pasar con los sudafricanos ni con los argentinos porque van a tener que hacer 2 semanas de cuarentena si van a entrar acá a Nueva Zelanda. Igual se han dado excepciones para casos como esos, que son de espectáculo internacional, etcétera. Los australianos, si no me equivoco, viajaron ayer porque tenían una ventana de 7 días, porque todos los kiwis que están en Nueva Zelanda, que estaban en Australia, tiene una ventana de 7 días para poder volver sin aislamiento con el test a los 2, 3 días, una cosa por el estilo. Entonces, como el equipo de Australia, los Wallabies, han estado en burbuja sanitaria durante los test match con Francia, se pudieron acoger a eso, pero tenían que viajar dentro de esta ventana de 7 días. Creo que viajaron ayer y si es que viajaron ayer domingo, significa que están dentro de los 7 días de ventana y los partidos de la Bledisloe siguen en marcha. Lo que está en cuestionamiento es el Rugby Championship con Sudáfrica y Argentina. No sabemos cómo vamos a ver eso porque por 8 semanas nuestras fronteras están cerradas. ¿Y qué significa eso? Que si yo tuviera que salir por emergencia, puedo salir vía Australia, que para el lado que hay vuelo, para llegar a otra parte del mundo, pero ingresar de vuelta a Nueva Zelanda me sale de $3,100 por 2 semanas. Y te cuento el caso de un compañero de otro profesor que estaba trabajando en Fiji, reservó en mayo para poder volver ahora el 10 de julio para hoteles de aislamiento. Y si no se lograba embarcar el 10 de julio, porque cualquier cosa, el próximo capacidad de los hoteles de aislamiento era para noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de casi 5 meses de espera para un cupo en los hoteles de aislamiento si que uno sale del país. Entonces, por si que a ese motivo yo tuviera que salir de Nueva Zelanda en este momento, aparte de lo que me sale el pasaje para llegar a cualquier otra parte del mundo, porque hay vuelos reducidos, tengo que tener $3,100 para poder volver y una paciencia enorme porque no sé cuántos meses me voy a demorar en poder buquear el hotel de aislamiento. Panchito lindo, dijimos que no íbamos a hablar de eso porque yo vivo lo otro contrario. Acá abrieron las fronteras, ahora tú puedes volver y bajo tu responsabilidad tienes que quedarte 10 días en tu casa. Por favor, dime qué chileno va a hacer caso a esa regla. Pero bueno, hablemos las cosas como son, ¿no? De hecho, la primera que entró con el Delta a Chile, entró desde Estados Unidos, se fue a un funeral, dijo que iba a estar 10 días adentro, estuvo 5, nadie sabe cómo salió, se editó los otros días de la residencial sanitaria, se fue a Talca, fue a la pérgola, fue a comprar flores, fue al cementerio, fue a un restaurante. La primera. Así que imagínate ahora cómo va a ser. Tenemos, como te digo, las fronteras se abrieron ahora, paquetes turísticos más baratos que nunca he visto en mi vida a Brasil y el Caribe. Pero bueno, así estamos. Y a la vuelta, bueno, veremos. Mira, si ya esto, ojalá que no pase, pero yo creo que se nos viene una tercera encerrona más o menos.
Ojalá que... Nosotros estamos tratando de evitar completamente entrar en cuarentena, así que porque se dice que acá tenemos solamente 500.000 personas han sido vacunadas. Yo me vacuno este viernes, pero sabemos que si llega a haber Delta, nos vamos a nivel 3, que va a tener mayor impacto económico, etcétera. Entonces mejor tratamos de mantenerlo funcionando de esta manera. Obvio. Pero eso es un poco lo que ha comenzado el segundo semestre. Estamos listos para terminar la temporada de rugby. La temporada de clubes ya terminó acá. Estamos esperando la ventana de los test de los All Blacks. Estamos esperando la temporada de rugby representativo que le llaman acá, de las selecciones. Oye, el Empieza Seven, no hay ninguna parte están dando el Seven para verlo acá en Chile. Ustedes lo tienen que estar viendo. Ay, sí, yo lo tengo, lo puedo ver acá en No, al tiro en el teléfono. en Argentina lo están dando en TIC, pero el TIC de acá de Chile no lo está dando. Así Yo que, lo tengo, bueno, mira, tengo acá la cobertura de la Olimpiada es tan buena que, mira, tengo un app con el TV cable que puedo buscar el país y puedo buscar el deporte y lo puedo ver todo, cualquiera de las cosas que están dando en la Olimpiada lo puedo ver en vivo. Por lo tanto, voy a buscar rugby. Rugby. ya, pero no sé qué explica. Ya, sí. Ya. No. Sportsbet. Rugby Sevens. Ahí está. See results. Argentina. Están los, mira, están, con todavía no, Australia. no parece que todavía no. Sí, ya jugó Pumas con Australia. Con Wallabies. Ah, sí, sí. Ganó Argentina. Wow. Y ganó New Zealand. Ya perdió. Pero New Zealand el primer partido, ¿contra quién? No sé. Australia perdió y perdió Corea en ese grupo. Ganó Inglaterra y ganó Fiji, perdió Japón, perdió Canadá. Esos fueron los primeros partidos hasta el momento. Y en un ratito más juega los Pumas con los Blacks. Sí. Ya, Panchito. Sí, a verlo. Sí, pues. Eso. Vamos cerrando ya. Fases 1 de Pase a Pase 3. Buenísimo. Con un gran invitado, empezando una temporada de lujo, vamos a tener un invitado mensual. Lamentablemente quería comentar que los peques, que los chicos que en alguna medida pudieron participar, la verdad es que los clubes con los cuales nosotros trabajamos principalmente están con sus categorías juveniles y menores totalmente, si no están desintegradas, están en stand-by. Entonces fue sumamente complicado, habría sido incluso más lento y le habríamos sacado poco jugo. Creo que no, Jeremy. creo que fue buena, creo que es muy complejo hacerlo con más con invitados porque lo hubiese hecho mucho más lento. Hablamos de cuál va a ser el tema para la próxima. Nada. Estamos en el país del copy-paste. Nada. Lo más sorpresa posible. ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Cómo seguro? ¿Tú no estás seguro? ¿Seguro? Yo estoy seguro que yo en el país del copy-paste. ¿Tú no? Ah, no, sí. Bueno, puedo anunciar que estamos en plena época de la Olimpiada y eso va a tener mucho que ver el impacto de la Olimpiada en nuestra sociedad y el impacto de la Olimpiada que está teniendo. De hecho, hay un tema social, político en Japón. La prensa, no sé cuál es la política y el protocolo, pero hay harta gente dando vuelta alrededor con los carteles que no quieren que siga el tema, que es sumamente normal. Sobre todo cuando una isla que se ha tratado de cuidar bastante. Es como que a ustedes les llegaron a la Olimpiada ahora. Sí, y no solamente, mira, hay muchos temas que están saliendo, incluso el tema que la Olimpiada aceptaron un poco la liberalización de las protestas de los jugadores. No sé si has visto en el fútbol que las jugadoras se han tomado una rodilla, protestas políticas que no se permitían antes. Va a estar bastante interesante la Olimpiada. Yo creo que voy a cerrar en que yo soy, bueno, yo creo que menos que tú y tu familia, Gustavo, pero me sentí bastante vacío con la ceremonia de apertura. Sentí que con la ceremonia de apertura se sintió un poco como que estamos haciendo las Olimpiadas, pero no estamos seguros si las queremos hacer o no las queremos hacer. Se sintió un poco como que está en decaída las Olimpiadas, pero afortunadamente la competencia de los últimos días
ha mostrado lo contrario. El espíritu olímpico sigue bastante eso. fuerte entre los... Es bonito porque el espíritu olímpico, el olimpismo, como lo hablamos con mi papá la otra vez, tiene que considerar ambos aspectos. Tiene que considerar, es del deportista, su ambición de poder entregar en el momento más cúspide del deporte, de su disciplina, en la entrega de 4 años. O sea, eso no lo puedes... es lo que va. Pero por otro lado, tienes la comunidad que también se puede ver perjudicada por ese egocentrismo del deportista. Entonces, aquí, o sea, tú no puedes decir quién es el bueno y quién es el malo. ¿Te fijas o no? Aquí hay un tema de que y se están haciendo porque son las Olimpiadas. No es cualquier evento deportivo, ¿te fijas o no? Y ya se cambió un año. Entonces, aquí se ha tratado de hacer todo favoreciendo la salud al humano, pero también parece ser que hay cosas que no se pueden definitivamente eliminar. No sé. Está ahí, exacto. Y el hecho que el cuestionamiento de que si es que llegaron los deportistas a su mejor nivel. También, eso es un cuestionamiento. Yo estaba viendo que, no sé qué deporte era, no sé si fue el judo. El campeonato mundial de judo fue hace 3 semanas atrás. Tú dices, ¿cómo pueden llegar con 3 semanas de fase de un campeonato mundial a una olimpiada? Tienes el otro, las leonas de hockey argentina que perdieron contra Nueva Zelanda. Eso fue inesperado. El equipo número 2 del mundo perdió contra las chicas de Nueva Zelanda. Entonces, ahí tú te cuestionas qué tan bien preparados llegaron algunos equipos debido a la realidad que estamos. Pero bueno, se han batido récords en natación. O sea, no es... Ayer la serie de natación de espalda, 200 metros mujeres, fue extraordinaria. En la serie... No sé, en la de mujeres mixta, disciplina, habían 2 húngaras, que les fue mal al final, en quinta y sexta. Pero... No, pero lo que me impresionó ayer en nado de espalda, en una serie que era el récord olímpico, vino la siguiente serie, quebraron el récord olímpico, vino la siguiente serie, lo quebraron nuevamente. 3 récords olímpicos en 3 series distintas del mismo estilo. Fue impresionante. Podían estar muy buenas las finales de la natación. Así que bueno, si tienen la oportunidad de estar viéndolo, disfruten la Olimpiada, que nos toca cada 4 años, pero sigue siendo un lindo evento. Felicitaciones, acá en la casa nos encantó ver a Richard, se me fue el apellido, ciclista ecuatoriano, ganó el ciclismo en ruta. Extraordinario como se afirmó al final. Extraordinario como se afirmó al final, iba en segundo lugar, se afirmó y bueno, y fue notable ver cómo se llama un deportista latinoamericano sacar medalla de oro en el primer día de la Olimpiada. Así que, y hay una surfista peruana de 38 años que pasó también a las finales del surfeo, así que... Y hay una peruana también que pasó a skate, a las finales, de 17 años. Tremendo. Así que bueno, está entretenida la Olimpiada. A seguir viéndola y hablamos la próxima semana. Abrazo, querido amigo, que tenga linda semana. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta Pases 2 de Pase a Pase. Listo, que estés bien. Chao. Chao.